9 consejos para padres cristianos, preparando a nuestros niños para enfrentar el mundo. Vivimos en un mundo cada vez más opuesto a las leyes de su creador. Los cristianos se ven cada vez más peculiares. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser muy diferentes, pero no les gusta ser diferentes, especialmente a los adolescentes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como padres, preparar a nuestros hijos para enfrentar este mundo? Para resistir la presión del grupo de pares, vivir moralmente, seguir creyendo en la Biblia cuando gran parte de lo que se les enseña lo contradice. Vemos aún la descendencia de otras familias cristianas naufragar. ¿Cómo podríamos hacer algo mejor? 1. Pase tiempo enseñando a sus hijos acerca de Dios a partir de su palabra. Noé habría tenido muy poco en cuanto a registros escritos, a lo sumo la información contenida en los capítulos 1 y 5 de Génesis, pero Dios se comunicó directamente con él, con respecto a su intención de borrar al hombre y al resto de la creación. Noé también recibió instrucciones muy específicas para construir la embarcación que debía salvarlo a él, a su familia y a los animales del diluvio. Sin duda, hizo que sus 3 hijos estuvieran muy familiarizados con esta información. Es muy probable que estén familiarizados con las tabletas de arcilla en las que se inscribieron detalles de la creación, la caída y los tratos de Dios con sus antepasados. Fue la forma más probable para preservar esta información para el mundo postdiluvio. Hoy tenemos 66 libros llenos de la revelación de Dios para nosotros. Tenemos 24 horas en cada día al igual que Noé. Debemos reservar tiempo cada día para enseñar a nuestros hijos. 2. Demostrar la total confiabilidad del Creador. Sem, Ham y Jafet crecieron viendo a su padre construir un enorme bote para salvarlos de una inundación, que Dios dijo que iba a suceder. Noé basó su vida totalmente en las instrucciones de Dios, aunque parecía contrario a todos los que le rodeaban. Él mostró a sus hijos, por sus acciones, cuánto confiaba en su Creador. ¿Cuánta confianza demostramos realmente a nuestros hijos? Nos quejamos y nos quejamos de la recesión económica. Entramos en pánico ante la posibilidad de una reducción o nos preocupamos por el declive moral como si estas cosas estuvieran fuera del control de nuestro Creador. Nuestras actitudes y acciones deben coincidir con lo que enseñamos a nuestros hijos. 3. Diles la verdad sobre la visión de Dios de este mundo. Sin duda, Noé les habría recordado a sus muchachos que el mundo en el que estaban creciendo era corrupto a la vista de Dios y que la violencia que vieron era parte de esa corrupción. Y no ser emulado como modelo de masculinidad, sin duda habría tenido que prohibirles participar en algunas cosas, advirtiéndoles del cierto juicio de Dios sobre la corrupción y reconociendo que ellos también habían heredado la naturaleza humana corrupta. Debemos ayudar a nuestros hijos a examinar todo a la luz de las normas de Dios y alentarlos a mantenerse al margen cuando sea necesario. Puede implicar prohibir algo de música popular, libros, juegos, videos y ciertas amistades. Les debemos proteger de la corrupción. Vivimos en un mundo tan enfermo de pecado. Tendremos que tener un coraje especial para insistir en que nuestros hijos adolescentes conduzcan sus relaciones con el sexo opuesto de manera muy diferente a la mayoría de los demás. Nada de esto es muy fácil para nosotros o para ellos, porque todos hemos heredado la naturaleza humana malvada de Adán y Eva. El mundo nos dirá que destruiremos su autoestima con tales reacciones. Pero el mundo miente, porque el mundo es corrupto. Por supuesto, nuestros hijos necesitan aliento,
pero debemos alentarlos a usar los dones que Dios les ha dado para glorificarlo. 4. Ayúdelos a probar lo que les enseña la palabra de Dios. Los amigos de Sem y sus hermanos aparentemente no creían que su mundo estuviera a punto de ser arrastrado por una inundación. Sus padres no les habían enseñado esto. Si los hijos de Noé, como el nuestro, tenían la costumbre de decir, pero todos los demás lo hacen, pero nadie más lo hace, entonces estaban hablando con mucha más precisión que nuestros hijos. Tenían que rechazar mucho de lo que sus amigos pensaban, sobre la base de lo que Dios le había dicho a su propio Padre. Sin embargo, a menudo somos reacios a oponernos a lo que se les enseña a nuestros hijos, en caso de que los molestemos o les hagamos demasiado difícil en la escuela. Debemos decirles que la Biblia deja en claro que el mundo fue creado, no evolucionado, que comenzó frío, no caliente, que son miles, no miles de millones los años, que los procesos no siempre han sido los mismos, porque hubo una vez una catástrofe que terminará por fuego, no por enfriamiento, que la mayoría de los fósiles fueron depositados en el diluvio, no formados durante millones de años, que los primeros hombres no eran semisimios, sino personas inteligentes, para mencionar algunas ideas modernas que no resisten la prueba de las Escrituras. Debemos equiparnos para esta tarea. Hay mucha buena literatura disponible para ello. 5. Recuérdeles la naturaleza temporal de este mundo. Todos los días, Noé demostró su creencia de que el mundo en el que estaba criando a sus hijos era temporal. Estaba haciendo el trabajo físico de construir un bote de madera. Sus hijos sabían que era para rescatarlos cuando el mundo fuera barrido. Habrían escuchado a su padre advertir a otros sobre esta verdad. Como padres, necesitamos reevaluar continuamente los programas de nuestros hijos a la luz de la eternidad y dejar tiempo para los espacios que tienen que ver con el crecimiento de la fe. 6. Debemos prepararlos para ser perseguidos. Durante los primeros 100 años, más o menos, en la vida de sus hijos, Noé estaba construyendo un arca, en un mundo que nunca había visto tal inundación. Esto debe haber traído muchas burlas para él y su familia. No había forma de que pudiera protegerlos de esto sin abandonar su proyecto. No puedes esconder un recipiente tan grande debajo de una alfombra. Nuestros hijos deben saber de que muchos de sus amigos se burlarán de nuestro Creador, pero que nuestro Creador nos fortalecerá para ser conscientes de la verdad de las Escrituras. Debemos enfatizar que aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia serán bendecidos, porque de ellos es el reino de los cielos. 7. Debemos enseñarles a no desanimarse si son la minoría. De todos los millones en la tierra en los días de Noé, solo 8 personas entraron al arca, a pesar de la predicación de Noé. ¿Cómo podrían creer que tenía razón cuando eran solo una minoría? Bueno, las circunstancias demostraron que tenían razón. Debemos señalar esto a nuestros hijos. No deben desanimarse si se encuentran pensando de manera diferente a la mayoría de sus pares. Se les debe enseñar de las Escrituras que la mayoría a menudo está equivocada. Debemos recordarles las palabras de Jesús en Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. 8. Debemos ayudarlos a mantener fuertes lazos con la familia y con los demás creyentes, especialmente en el matrimonio. ¿Cómo lograron Noé y su familia soportar la enorme presión de ser alienados de la mayoría de sus contemporáneos? Seguramente deben haberse apoyado mutuamente en relaciones familiares muy cercanas.
En estos días tenemos que trabajar para mantener la solidaridad familiar. No podemos mantenerlo si todos van en todas direcciones, todo el tiempo. Mantener el día de reposo santo nos dará oportunidades para la comunicación familiar y el contacto con otros cristianos. Estas cosas son esenciales para la supervivencia espiritual. Otras cosas pueden tener que ser sacrificadas también. Debemos enseñar a nuestros hijos desde el principio que solo pueden casarse con compañeros cristianos. No hacerlo fue una de las causas de la terrible decadencia moral en los tiempos de Noé. 9. Sigue buscando con ellos las tiernas misericordias de Dios. Noé tuvo uno de los trabajos más difíciles en la creación, pero había muchas señales de la misericordia de Dios en medio de todo. Cada persona a bordo tenía su compañero de matrimonio por comodidad, y no había niños que sufrieran los traumas del viaje. Había mucho trabajo para mantenerlos a todos ocupados antes, durante y después del diluvio. Debemos proteger nuestros corazones y nuestras lenguas para que nuestros hijos escuchen más palabras de alabanza de nuestros labios que palabras de queja. Esto es muy difícil para la naturaleza humana corrupta, pero debemos trabajar en ello y enseñarles con el ejemplo a notar, apreciar y dar las gracias por la misericordia de Dios. ¿Cómo lo hizo Noé? ¿Cómo preparó a sus hijos para enfrentar el mundo? La clave de todo el problema fue que les enseñó que el mundo en el que vivían era solo temporal, condenado a la destrucción por el pecado. Tenía que prepararlos para oponerse y abandonar el mundo condenado. Entonces su enfoque estaba en el nuevo mundo después del diluvio. Ese es el mundo por el que gastó sus energías en prepararlos. Pero ese es Noé. Era más piadoso que la mayoría de la gente, sin duda, ¿verdad?